El mensaje de hoy lo he titulado Un espíritu superior y es del libro de Daniel. Daniel significa Dios es mi justicia. De ahí viene el nombre Dan, el nombre Dara, que significa Dios es mi justicia. Cuando era un adolescente, a este relato, cuando lo meten a los fosos de los leones, que ya vamos a llegar el domingo que viene, él tenía 85 años, hacía 70 años que estaban en Babilonia. Entonces a este jovencito lo llevaron aproximadamente, más o menos, a una edad de los 12 años. Dice que era un hombre que no tenía vicios. ¡Wow! Que no tenía vicios. Dice este rey que dice que era superior a todos los que había allí. Como se cree la ciencia, dice que en la adolescencia, a donde está sembrado el embrión que va a ser el vicio que va a dominar una persona en el día de mañana, ¿sí? Entonces, en la edad de adolescencia, en la edad que va saliendo de la niñez, en ese proceso a donde el cultivo de los vicios es a donde son sembrados para que un joven, un adolescente hoy, mañana sea atrapado de los vicios. Por eso es tener un espíritu superior. Un espíritu superior, cuando tú pones a Dios en primer lugar, el mundo puede decir no se puede, pero yo tengo un Dios en el cual todo lo puede, ¿sí? El mundo puede decir muerte, pero tengo un Dios que dice vida. El mundo puede decir catástrofe, pero dice Dios que Dios nos guardará de todo. Por eso el mundo puede decir, o el sistema del hombre, hoy está, mañana desapareces. Pasaron culturas, pasaron modas, pasaron sistemas, pero lo único que permanece es la palabra del Señor. Porque cielos y tierra va a pasar, pero la palabra del Señor dice que nunca, nunca, nunca pasará. Por eso es necesario desculturizar. Porque si nosotros vemos las culturas que ellos tenían, les sirvieron para la época. Pero la Biblia, la Escritura, está escrita en una cultura, pero hay que sacar el envoltorio para que nosotros podamos entender los principios y las enseñanzas bíblicas que Dios tiene para actualizarla a nuestras vidas. Por eso, ¿por qué tenía un espíritu superior? Porque él ponía a Dios en primer lugar. Así le pasó a José. Así le pasó a nuestro Señor Jesucristo, que buscaban ocasión cómo culparlo para destruirlo. Le pasó a Pablo, le pasaron a los discípulos. Por eso cuando tenemos un espíritu superior, la gente va a hablar mal de ti, la gente te va a difamar, ¿sí? Los parientes van a hablar mal de ti. La gente que tú estabas asociada, puede ser noviazgo, puede ser matrimonio, puede ser familiares cercanos, puede ser gente que estaba en el trabajo, se van a levantar en contra de tu vida, como le pasó a José, como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, como le pasó a Pablo, le pasaron a los discípulos. Pero saber que Daniel significa Dios es mi justicia es porque todavía podemos confiar en Dios, porque Dios, ¿sí?, nos sacará de toda situación que el hombre o el sistema del hombre quiere ahogar nuestras vidas. Por eso era diferente. Por eso tenía un espíritu superior. Porque cuando la gente decía que todo iba a salir mal, Dios, que era su justicia, él ponía su corazón en Dios. Y todo lo que parecía que iba a salir mal, Dios lo transformaba para bien. 70 años cautivo por algo que ellos no cometieron. Usted imagínense en que el sistema lo mete a un Daniel, perdiendo quizás a sus padres o no, su familia o no, pero fuera un cautivo a la edad de muy jovencito, quizás a los 11, 12, 13 o 14 años. El sistema que tenía Babilonia se permitía todo. Mientras que en su casa le enseñaron a vivir una vida de integridad, poner a Dios en primer lugar. Y este jovencito con otro joven como Mesac, Sadrach y Abednego
Ellos se van y son cautivos en Babilonia, pero el sistema era un sistema como el que estamos viviendo nosotros. ¿Usted cree que el movimiento gay es de ahora? ¿Sí? ¿Que la corrupción es de ahora? ¿Que la maldad en el hombre es de ahora? ¿Sí? ¿Que todo lo que nosotros vemos, la opresión al pobre, la estafa, el hurto, las leyes contra contra las familias de ahora? No, ya vienen corrientes que se levantaban para destruir. Pero sin embargo, estos jovencitos a la edad de los 12 años fueron a un sistema que lo podría haber ahogado, pero sin embargo tuvieron unos padres que le enseñaron: pon en primer lugar a Dios. Si lo que vas a hacer le agradaría a Dios, hazlo. Pero si no, abstente. Y sin embargo, él tuvo que crecer en eso. Y como no encontraban ocasión para hacerlo caer, dice: vamos a crear un edicto. Hubo una camarilla de los gobernantes, de los jefes, de los príncipes, de los sátrapas o de los concejales, ¿sí? Y fueron con el plan al rey. El problema es que cuando se juntaron para hacer ese edicto no estaba Daniel ahí. Porque la gente difamadora habla en espalda de los hombres de Dios. Por eso la gente que no tiene a Cristo en su corazón, estoy hablando de gente que no tiene a Cristo, que no tienen temor de Dios, porque si Dios es mi justicia, tenemos que saber que Dios está en todo lugar. Pero dice que no encontraron ocasión para hacerlo caer a Daniel, sino por causa de su Dios. Por causa de su Dios. Te quiero decir una cosa: gente se va a levantar en contra de tu vida. Pero usted tiene que tomar la decisión de quién es su justicia. Pero sin embargo, cuando tú dejas tu justicia que la haga Dios, Dios va a salir en defensa de sus hijos. Dios va a salir en defensa de sus hijos. No sé por qué digo eso. Hay alguien aquí que se ha levantado a difamarlo, pero tenga paciencia. Dios va a hacer justicia porque Dios es justo. Si nosotros hemos puesto a Dios como nuestra justicia, Dios es justo. Dios no se va a equivocar. Y Dios va a hacer lo mejor para con nuestras vidas, para que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Otro punto. Daniel era fiel a Dios, fiel a la palabra, fiel a las promesas, fiel al Señor. La justicia de Dios era superior. Daniel había entendido que si él era fiel, que la justicia de Dios era superior a la justicia del sistema y a la justicia de la gente. Hermanos queridos, toda la gente nos puede ir en contra. Hoy, ser cristiano, tener a Cristo en el corazón, parece remar en contra de la corriente. Hay gente que tiene a Cristo y todavía sigue estafando, sigue manipulando, sigue mintiendo, cometiendo adulterio. ¿Sí? Hay gente que decir tener a Cristo les da licencia a hacer lo que quiera, pero no es así. Jesucristo vino a romper contra toda atadura en nuestras vidas. Pero si tenemos pecados no confesados delante de Dios, si tenemos cosas que las vamos guardando que se transforman en iniquidad, la iniquidad es algo, tirar basura en el piso, levantar el tapete y barrerlo abajo del tapete, tarde o temprano empieza a heder, a echar olor nauseabundo la basura. Eso es guardar, es lo que hizo David cuando él cometió adulterio con una mujer que no era su esposa. Y él creía que nadie lo había visto, pero había un Dios justo que lo había visto. Manda un profeta de Dios a decirle: mira, David, pasó esto, esto y esto. David se enojó con la historia que le contó de unas ovejas y dice: mira, David, tú te enojas por lo que ha hecho este hombre injusto, pero ese hombre injusto eres tú. Tenía miles de ovejas y fuiste a sacarle las ovejas a aquel que solamente tenía una. A veces creemos que Dios se olvida de nuestros pecados y que tenemos, como dijimos el domingo pasado, hay tentaciones exclusivas. No, todos somos tentados conforme a la concupiscencia de nuestra naturaleza caída.
Dice que este hombre no tenía vicios. ¿Cómo haces? ¿Cómo hizo que a los 14 o 12 años llegó a un lugar a donde era la cuna del pecado, la cuna de la idolatría? Y este jovencito de tan solo 12 o 14 años se guardó para Dios. Porque si él hubiera caído en pecado reiteradas veces, y él se hubiera olvidado de Dios, eso lo hubiera convertido en un vicio para su vida. Dice que no tenía vicios. ¿Cómo hacían para juzgarlo? ¿O cómo hacían para acusarlo de algo? Que no había vicios, no había nada en cual lo pudieran condenar a él. Porque cada vez que nosotros cometemos pecado, vamos a los pies de Jesucristo. Pidámosles perdón a Dios, ¿sí? Para que eso no se convierta en una atadura. Y para que eso no se transforme en un vicio. Dios tiene el poder de romper toda atadura y yugo espiritual en nuestras vidas. Para que eso no se convierta en un vicio. Porque después vivimos pendiente de ese vicio en nuestras vidas. Llámese el vicio que usted se pueda imaginar. Las malas lenguas también es un vicio. No tan solo el pecado de adulterio, de fornicación, ¿sí? Es un vicio. La lengua no dominada también es un mal vicio. Que tengo que salir corriendo a contarlo. Y no es así. El hombre prudente refrena su lengua, dice. El necio aun cuando calla es tomado por sabio. No tenía vicio. Segundo, un espíritu superior es vivir en integridad. Digan conmigo, debo vivir en integridad. Otra vez, debo vivir en integridad. Integridad significa de una sola pieza. Yo soy por fuera lo que puedes ver por dentro. No, en la iglesia soy una cosa y con los hermanos soy una cosa y con los mundanos soy otra cosa. No, soy de una sola pieza. Si soy oro de 18 quilates por fuera, soy oro de 18 quilates por dentro. Acá no hay enchapado de oro. La palabra de Dios corra por nuestras venas, corra por nuestro ser. Es guardar la integridad. Saber que Dios me está viendo. Saber que Dios está en todo lugar. El salmista dice, ¿a dónde me escaparé de ti? Si me remontara a los cielos, ahí estás tú. Si me voy a la profundidad de los mares, ahí estás tú. Si cruzo el mar, ahí estás tú. Si me voy a las estrellas, ahí estás tú. Es guardar la integridad. La casa de Daniel era una casa donde se practicaba la verdad. El evangelio se desarrolla en casa de personas que abrían sus puertas al Señor y ahí luego se comenzaba la iglesia. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Dice así, versos 5 y versos 6, dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Me pregunto, ¿cuántas casas de paz hay en las iglesias? ¿Cuántos hogares de paz? ¿Sí? A donde se predica la palabra del Señor, a donde hay grupos de crecimiento, a donde hay células, a donde hay casa de paz, casa de bendición, a donde se puede hablar de la palabra del Señor, ¿sí? ¿Saben por qué Daniel era de un espíritu superior? Porque su casa, ¿sí? Era una casa a donde se hablaba la verdad de Dios. Me pregunto qué se habla en nuestra casa cuando no hay un hermano en Cristo, cuando nadie nos ve. ¿Se habla la palabra de Dios o se hace la circunstancia? ¿Cómo nos fue en el día? Era una casa donde se predicaba la verdad. ¿Sabe por qué mucha gente no abre su casa para que otros conozcan la palabra del Señor? Porque no hay paz. Y ni procuran la paz. Y cuando hay paz no es tranquilidad, no es pasividad. Cuando es paz es que estamos confiados porque la verdad está en nuestra casa.
Cuando no lo hemos enseñado a nuestros hijos a mentir. Cuando no le hemos enseñado a nuestros hijos a estafar, a cometer lo incorrecto. Esa casa de Daniel se hablaba la verdad. ¿Sabe? Mucha gente tiene conflicto con el evangelio porque cree que le conviene que hacer lo malo y solamente que su alma se salve eternamente, pero todavía no ha cortado, ¿sí?, con todo lo malo que tiene el mundo. Por eso su casa no se habla la verdad. En la iglesia podemos hablar la verdad, porque lo contamos como un ámbito para hablar la verdad, porque ahí se escucha palabra de Dios, ahí cantamos alabanza, ahí se ora. Pero cuando vamos a nuestros hogares, parece que tuviéramos otro altar allí, a donde adoramos a otro Dios que no tiene nada que ver, el Dios de la Biblia, el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay casa de paz, porque si hubiera paz, la paz que está en ellos, dice, reposará en esa casa, si no se volverá a ustedes. Hermanos queridos, ¿saben cómo nosotros podemos ver la verdad en una casa? ¿Sí? Hay paz. Cuando viene un conflicto, cuando viene una prueba, que son batallas espirituales. ¿Quién no pasó una batalla espiritual? Tenemos que ver cuántas heridas te dejó un problema o una batalla espiritual. Porque cada persona que va a una batalla, ¿sí?, a alguno le quedan heridas. Recuerdo que una batalla. Pero cuando te deja heridas y creemos que están cerradas y todavía está supurando algo que se echó a perder en nuestras vidas, eso puede causar hasta gangrena y la muerte de una persona. Tú tienes que saber cuando vas a la batalla, cuando te enfrentas a la prueba, en qué estamos confiando. Es como el cántaro que lo ponen al fuego, que lo ponen al horno. ¿Cómo cantas después que te sacaron del horno de la prueba? ¿Cantas o te quejas? Una enseñanza, después se los voy a dar a los discípulos. Cuando sacaban una vasija, el alfarero del horno, había un palito que le hacía ¡ting! Si la resonancia duraba, era un canto a la vida. Pero cuando se escuchaba algo hueco, que todavía no estaba hecho para enfrentar conforme al propósito, otra vez al horno. Por eso hay gente que se pasa en el horno. ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos pasando en el horno de las pruebas? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos que enfrentar una prueba que es una batalla? Cuando produce herida y la herida no se cierra, afectamos a mucha gente. Por eso hay gente en el mundo que han sido cristianos, decían tener a Cristo en el corazón, odio con los pastores, odio con los líderes, odio con los hermanos de la iglesia, ¿sí? Son ellos los que fomentan las trincheras de los enemigos en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque pasaron por prueba, están heridos, porque me dijeron, no me pusieron, consideraron a otro, ¿sí? A lo mejor tenía razón, pero meterse en contra de la iglesia ya le pasó a Saulo de Tarso. ¿Contra quién se metió? Contra el Señor mismo. ¿Quiere tener una casa de paz? Invítelo a Señor Jesucristo a su casa. Que vea cómo se comporta en la mesa, que vea cuando hay que pagar los impuestos, que vea cómo instruimos a nuestros hijos, que vea qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos, que vea cuántos son los momentos que pasamos con la palabra del Señor, orando a Dios, y cuando viene un problema, ¿a quién consultamos antes? Al médico, al abogado, al contador, al tranza, ¿sí? ¿O le consultamos a Dios? ¿Saben por qué Daniel era un espíritu superior? Por todo esto. Porque en su casa se hablaba la verdad. Y cuando tú hablas la verdad y le enseñas a tus hijos a hablar la verdad, los hijos mismos, que ellos no tienen responsabilidad ahora, pero cuando las cuentas nos ahogan, o las cosas nos ahogan, los problemas nos ahogan, nuestros hijos mismos le dicen, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le enseñó la verdad.
Y esos hijos van a detectar lo que es falso. Y no te van a dejar hacer nada que atente en contra de la paz de tu casa. Era una casa de ventanas abiertas. Digan conmigo, tengo que provocar que las ventanas de mi casa estén abiertas. Esto es en lo espiritual, no va a dejar la ventana abierta, van a robar todo cuando ¿no? Vaya a la casa. Tengo que provocar ventanas abiertas. Daniel era un hombre de ventanas abiertas. Mire, en la Biblia hay 7 principios, enseñanzas de ventanas abiertas. Yo le voy a dar 2 nada más, ¿sí? Una, Daniel, ventanas abiertas. Quiero leer con ustedes. Malaquías, capítulo 3, verso 10, dice: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Quiere tener ventanas abiertas para bendición que sobreabunde? Aprenda a serle fiel a Dios. ¿Qué es lo que era? Daniel tenía ¿qué? Un espíritu superior. ¿Saben por qué? Porque Dios nos abre ventanas. Las ventanas las abrimos nosotros. O abrimos nosotros o las cerramos nosotros. No queda de otra. Por eso Dios dice: probadme en esto, si no os abriré ventanas en los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién va a provocar que se abran las ventanas? Somos nosotros. Hermanos queridos, yo creo que todavía no hemos vivido la abundancia, mucho menos que tenemos conciencia de la sobreabundancia de Dios. Si Dios dice que el dueño del cielo y de la tierra y todo lo que existe, de las estrellas y todo lo que hay, del oro y de la plata, todavía no hemos vivido la abundancia de Dios. Creo que no llegó una generación, ni aún llegó a Abraham a vivir la abundancia de Dios, mucho menos conocemos la sobreabundancia de Dios. Ventanas abiertas. Otro que abrió ventanas, capítulo 8 de Génesis, verso 6. ¿Quién fue? ¿Quién sale en capítulo 8? Verso 6 dice que sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé las ventanas del arca que había hecho. Ventanas del arca significa un nuevo comienzo porque fue fiel al principio de Dios. Si él no hubiera sido obediente a Dios, no tenía ventana para abrir, se hubiera ahogado con todos los impíos, con todos los desobedientes de Dios, con todos los malvados, los pecadores que no se arrepentían. Pero por cuanto hemos llegado hasta aquí y hemos obedecido a Dios, miramos hacia atrás, no para lamentarnos del ayer. Y eso habla que las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas de nuevo. Hermanos queridos, si fue obediente, si le fue obediente a la palabra de Dios, usted tiene ventanas abiertas porque usted tiene un nuevo comienzo para Dios, de abundancia, de salud, de prosperidad, de fidelidad, de amor, de paciencia, de benignidad. Tiene un nuevo comienzo. ¿Saben por qué? Porque Noé abrió las ventanas porque había un nuevo comienzo. Cuando el pecado trajo muerte, Noé, obedecerle a Dios, trajo vida. Y usted va a traer vida a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando puede haber un nuevo comienzo en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, ¿sí? Cuando hay un espíritu superior, cuando todos dicen no se va a poder, y Dios le dijo a usted que sí se va a poder. Un arca que se construyó aproximadamente 80 años construyendo arca. La gente le decía: Noé, estás loco, nunca ha llovido, Noé. No me importa, pero yo le creo a Dios. ¿Sí? Noé, estás haciendo el ridículo, no me importa, yo le creo a Dios. Noé, deja de hacer
Estás haciendo cosas que solamente los locos lo hacen. No importa, el evangelio es locura. Pero bendita locura, yo me voy de manicomio con Cristo, allá en la patria celestial, a donde Dios tiene preparada una morada para nuestras vidas. ¿Sabe cuántas veces me dijeron que soy loco? No importa. Prefiero ser loco y estar enamorado del Señor, porque cada día será un nuevo comienzo para nuestras vidas, ¿sí? Aprendí a honrar a mis padres y eso me ha bendecido a mí. Eso ha bendecido mi vida. ¿Por qué? Porque yo puedo ver mi casa que tiene paz, ¿sí? Porque puedo ver en mi casa que no tendremos las grandes abundancias, pero sí tenemos paz en nuestro corazón. Y veo a mis hijos que cada vez ellos pueden experimentar la paz de Dios. La otra vez estábamos con el que está en la cámara, con Pablo, y estábamos hablando. Yo le decía, miren hijo, ustedes tienen lo que yo no pude tener, ¿sí? Pero sobre todas las cosas tienen la paz de Dios, que a veces mucha gente lo tendrán todo, pero no tienen la paz. ¿De qué te sirve el todo? Puedes ganar el mundo, dice el Señor, pero ¿de qué te sirve si pierdes tu alma? Por último, dice, la casa de Daniel era una casa de oración. Su casa era un altar para Dios. Daniel era el incienso que transformaba la atmósfera de su casa. Wow, cuando tú entra un incienso, entra un perfume. Nosotros somos los responsables del ambiente de nuestra casa. El ambiente determina el desarrollo de la familia. Dice que oraba 3 veces al día. Era el incienso. La verdad que hay gente que es incienso. Analías sale de la casa, se ausenta horas, pero anhelamos que llegue a casa. Ella es un perfume, tiene un carácter hermoso. Dios le ha dado eso. Me hubiera gustado tener el carácter de ella. Ella te transforma el ambiente. Yo no sé cómo hace, pero el pesimismo lo transforma en optimismo, un espíritu superior. Es mi amada, no voy a hablar mal de ella, ¿no? Sí. Mire, tener una esposa como tengo yo, como Dios, porque Dios me ha bendecido con esa mujer. Por eso ahora entiendo, el que encuentra esposa, encuentra la sabiduría. El mensaje no iba a terminar así, iba a terminar con la oración, pero yo tengo que hablar lo que me dé el Espíritu a hablar. Y qué bueno que los hombres pudiéramos honrar a nuestras esposas. Y que las esposas oren por sus esposos, ¿sí? Porque usted, a lo mejor Daniela significa, el otro nombre que me acordé, Daniela significa Jehová es mi justicia, el Señor es mi justicia, ¿sí? Transformadoras de ambientes, transformadoras de incienso, perfume grato. Porque este hombre, hay un edicto, ¿qué me interesa lo que diga la gente? Ese es mi Dios, es la comunión con mi Señor, es la comunión con mi Dios. Era un hogar de ventanas abiertas, era una casa transfusoras de ambiente. Cuando hay un ambiente envenenado por las quejas, por la murmuración, por los reproches, por lo que me falta y qué sé yo, llegan esta gente de espíritu superior, te transforman el ambiente. Wow. Salmos 55. Y ahí lo dejamos. 55, 16, 17 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Mire, verso 17: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá, ¿qué? Mi voz.
Daniel, el Señor es mi justicia. Los que se levantan contra mí, dice el salmista, quedarán avergonzados. Tenga paciencia. Dios está viendo tu corazón. Si tú te levantas, ¿sí?, Dios se retira. Pero si tú le dejas la justicia a Dios, Dios no va a apretar más de lo que pueda soportar una persona. Eso te sirve a ti para que sepas que tienes que buscar más a Dios, pero también le sirve a los adversarios en contra de tu vida para que aprendan que no te tienes que meter con un hijo de Dios y con una hija de Dios.